Bueno, nuestro espacio para reflexionar un poquito más lejos, un poquito más lejos. Poli Sabatés. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Cómo va la vida? Todo bien. Don Luis Brustein. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Jimena Fuertes. Buenas noches a todos y a todas, ¿cómo andan? Y bienvenido Horacio Robelli. Al contrario, gracias por invitar. Economista, capo, si los hay. Presta atención a lo que vamos a ver, nos interesa tu opinión y después los compañeros y compañeras pensaremos en voz alta. Ahí va, dale. Voy a sobrereaccionar el ajuste en la política fiscal. Voy a hacer que la casta política sufra muchísimo más. Si no me lo dejan hacer vía la eliminación del Banco Central, absorbo pesos vía una política fiscal mucho más agresiva. Bueno, pero también le critican a usted que se lleva economista de Menem, Carlos Rodríguez, espere. Roque Fernández. Digo, mire usted, ¿sabe que Carlos Rodríguez es uno de los 5 mejores economistas de la historia argentina? Van a privatizar los colegios, todos los es públicos. Es complicado, no, debería ser en el ideal. Y nuestro ajuste va a ser más fuerte que el del fondo. Nosotros justamente lo que queremos hacer es un ajuste que es mucho más duro que el del fondo, por lo tanto no sería un problema. La dolarización es la alternativa que más chances de éxito nos ofrece para salir de este pantano. En eso difiere un poco con la propuesta de Ocampo, que es la que Milei tiene. Eso no quiere decir que estemos peleados y que yo no voy a apoyar la propuesta de Ocampo, mientras no esté mal. No está mal la propuesta de Ocampo. Conseguir dólares, sí, que no los tenemos, pero se consiguen con deuda, y con esos dólares rescatar los pesos. Si uno lee atentamente todas las cosas que él dice, va a ver que son muy parecidas a estas que yo le estoy diciendo. Rodríguez. Sí. Hablo con frecuencia con Domingo Cavallo, no de ahora, de hace muchos años. ¿Por qué habla? Porque es un referente de la política y de la economía local. A mí me aflige que ahora, por ejemplo, la mayor discusión se esté dando entre Juntos por el Cambio y Milei, cuando más o menos rumbean en la misma dirección en materia de organización económica. Una inundación de la quiaca Tierra del Fuego de nuestra propuesta capitalista, occidental, federal y progresista, no intelectual. No, progresista de progreso. Yo no tengo la garantía que nos va a ir bien. Nosotros venimos a laburar decente y profesional. No sé cómo nos va a ir. Sé que con dolarización y motosierra chocamos. Voy a decir solamente 5 segundos algo. Querido Melconian, nos conocemos. Yo no sé cómo nos va a ir, pero yo sé cómo nos fue. El 90 reventó a la Argentina, se desguazó la Argentina. La mitad de la Argentina quedó en banda. Digo, qué sé yo, Robelli. Y es tal cual lo que decís. Vos sabés, dale. No, tal cual lo que decís. Melconian tiene una larga historia en la administración pública. Fue jefe del departamento de deuda cuando asume Alfonsín. Él estaba, Enrique Burgo era su jefe, era el gerente y él era jefe del departamento de deuda. Y fue uno de los responsables de estatizar la deuda externa que venía de la dictadura militar. Ellos fueron los que legitimaron la deuda, porque la deuda estaba firmada por nadie, estaba firmada por Domingo Cavallo, que tuvo 49 días en el Banco Central para hacer los seguros de cambio, por Danilo Pastora, que era el ministro, después los que lo reemplazaron, Julio González Solar y Jorge Hueve, eran todos funcionarios nombrados por la dictadura. Entonces la presión sobre nosotros, yo vengo del radicalismo y trabajaba con Greenpool, la presión sobre nosotros era que nosotros aceptemos la deuda de la dictadura militar, que legitimemos esa deuda. Obviamente que don Bernardo yo puso, lo echa en ese momento el representante del Fondo Monetario Internacional, era un catalán, Joaquín Ferran, lo echa a su oficina. Eso fue el 18 de febrero del 85 y el 19 de febrero Alfonsín le pide la renuncia a Bernardo Greenpool. Cuando Bernardo dijo, ¿qué quieren? ¿Que me baje los pantalones? Bueno, Poli. No, mi pregunta siempre que veo declaraciones de este estilo es si se puede ganar una elección prometiendo ajustes, diciéndolo explícitamente. Pasa que yo creo que hay un grado tan de desencanto con el gobierno nacional y popular, con el gobierno de Alberto Fernández, inclusive con Sergio Massa, que están votando cualquier cosa en contra. No es que voten a favor de ellos, votan en contra nuestra. Creen que lo que hicimos nosotros, y tienen razón, fue poco nada. Vos no podés tener 40% de pobreza. No podés haber prometido, como prometió Alberto Fernández el 1 de marzo del 2020,
cuando se inauguran las sesiones ordinarias, que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, sino hacerlo. No podés permitir este escándalo que estamos ahora viviendo con el caso de YPF. Acá, rápidamente con YPF, un país no puede ser juzgado por otro país. Hay un principio de inmunidad soberana, en la jerga jurídica se llama SCATUR. Vos tenés que homologarlo, vos tenés que aceptar si el otro querés, si la justicia, lo que pasó en contra tuyo es válido o no para la justicia argentina. Hay un antecedente valiosísimo, que es una patriota que lo hizo, que era en ese momento la Procuradora General de la Nación, la jefa de los abogados del Estado, la doctora Alejandra Gil Carbó. Ella hizo un antecedente valiosísimo en eso con el caso de un fondo buitre que reclamaba, le llaman holdout, un fondo buitre que reclamaba contra Argentina. Y ella se opuso diciendo que la Constitución Nacional impedía que nosotros cumpliéramos este principio de soberanía jurídica con fallos de otras jurisdicciones, que era el juez Tomás Griesa. Tuvieron que hacerlo por ley. O sea, la única forma que pudieron, porque la ley está por encima de un antecedente jurídico, nosotros tenemos ese antecedente jurídico. La única manera que se le puede pagar los 16.099 millones de dólares que piden por un abuso, obviamente, de justicia. Esto es, obviamente que no. YPF hoy vale, según, bueno, mejor dicho, el viernes, en la Bolsa de Nueva York, vale 11.300 millones de dólares. YPF actual, colocando acciones, el valor accionario de YPF son 11.300 millones de dólares. Y nos piden 16.099 millones de dólares. Es obvio que es un despropósito todo. Entonces, ¿es un despropósito o la intención está en querer quedarse con YPF? Porque ese también, o sea, si el monto es ese y vienen por las empresas del Estado, a la que con mejores ojos van a mirar es a una empresa que funciona muy bien en el mercado capitalista, que es una empresa que tiene su mayoría accionaria, que es YPF. Pero seguro, YPF funciona muy bien, no solamente da rentabilidad, no solamente se hace inversiones. Preguntémonos por qué sale más barato todavía un litro de leche que un litro de nafta. Porque es YPF. Si nosotros tuviéramos una empresa láctea, pasaría lo mismo, tendríamos el precio mucho más barato. Como no tenemos una empresa láctea, por eso esta propaganda vil que hacen los Milei, los Melconian, como dijo muy bien Horacio El Bon, ya lo hemos vivido. Ya sabemos cómo termina todo esto. Es un desquicio. Luis tiene una pregunta. No, sí, el SEMA y la Fundación Mediterráneo, que son centros lobistas de las corporaciones, se disputan un poco el asesoramiento económico de Milei y de Patricia Bullrich. Y de Melconian. Por eso no, Melconian es un representante de la Fundación Mediterráneo, ¿no? Con un ¿Qué están representando? ¿Qué intereses están representando? Están divididos, no están igual como dice Cavallo. Es más, Cavallo en su libro que se llama Economía en Crisis, lo enjuicia, pero lo que pasa es que no se presentó nunca a la justicia. Él dice que hubo una exageración en el desempeño de Melconian y de Enrique Burr, cuando estuvieron a cargo de la dependencia de deuda externa del Banco Central, que por eso se estatizó toda la deuda, que él no quiso llegar hasta tanto, pero nunca se presentó ante la justicia para aclarar esto. Ahora, volviendo a la pregunta tuya, están divididos en dos. La Fundación Mediterránea, creyó con Cavallo, que representa los intereses de las grandes empresas locales. Son nacionales porque están acá, pero son locales. El caso Arco, el caso Pagani, el caso Bagó, se van a sumar seguramente Techín, Magneto de Clarín. Y del otro lado, con Milei, el hombre que va a ser el ministro de Economía de Milei se llama Darío Epstein. Darío Epstein es el asesor financiero de Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock. O sea, Milei lo han rodeado. ¿Vieron esta figura que tiene carisma ante la población? Un sector de la población lo vota, un tercio de la población lo vota, entonces lo rodearon. No solamente le pusieron la gente de la Escuela de Chicago, que es Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Diana Mondino, Eugenio Todos Pendaz. exfuncionarios menemistas. Todos exfuncionarios menemistas, y la Escuela de Chicago, que más a la derecha que Cavallo, sino que encima le ponen a Darío Epstein. Cuando se hizo la reunión por Zoom entre Milei, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, el que llevó la voz cantora con el Fondo Monetario Internacional fue Darío Epstein. BlackRock, aclaremos para la gente que no conoce, es un megafondo de inversión, no es una empresa, sino que es un megafondo de inversión que tiene plata en distintas empresas. En Pampa Argentina tiene plata, acá en nuestro país, y es un comprador de deudas de países que dejaron a inversores por fuera. Eso que vos decís que le dicen holdouts, pero que en realidad son fondos buitre. Eso es BlackRock. Claro, BlackRock tiene, por supuesto, tiene el paquete mayoritario en Pampa Energía. Mindlin, Joseph Lewis, también está la familia Silecki, la familia Huerta. Mindlin también. Claro, pero son minoritarios. El que tiene el paquete mayoritario, y el hombre, el director puesto, por supuesto que ni va, el director para cobrar un sueldo que puso, el director titular que puso Larry Fink,
es Darío Epstein. Darío Epstein es el actual titular de Pampa Energía, de ahí cobra, pero es el asesor financiero. Todos estos mecanismos financieros. Es más, Darío Epstein también viene el menemismo. Claro, en 1992, cuando se hacen fue necesario convertir la sociedad del Estado en sociedades anónimas. Para eso él presidía la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores fue la que cambió el estatuto de las empresas que eran estatales o mixtas, casos omisa, para pasar a ser sociedades anónimas. Ese fue el servicio que le prestó a las privatizaciones Darío Epstein en la década del 90. Pero eso no es, perdón, eso no es casta también, casta económica, porque lo escuchábamos a Milei hablando de casta política y esto... La verdadera casta, los políticos son funcionales a un poder económico. Hay muchos políticos, hay gente honrada, hay gente que Kirchner, recién conté el ejemplo de ella. Por eso la presionan tanto. Sí, así la extorsionaron para terminar echándola. Bueno, pero acordate que la amenazaban hasta los hijos. O sea, bien estilo mafioso. La amenazaban hasta los hijos. El hostigamiento que sufrió esta mujer es... Bueno, pero para responder a la pregunta, la verdadera casta social es este sector dominante que quieren que nosotros seamos una colonia africana. El trato que nos dan, y con perdón los africanos, el trato que nos dan a nosotros, no les interesa ni el trabajo nacional, lo único que quieren sacar es vaca muerta, sacar litio, minerales raros, sacar oro, cobre, plata, el hierro del Gastre en la Mesopotamia o en la meseta de Chobó. Esto es lo que están buscando. Entonces, no les interesa a la Argentina que trabaje ni produce, y menos que sea un país independiente. Esto creo que teníamos que llamarnos todos a reflexionar. Un desequilibrado como Milei, un hombre que tiene... Yo creo que no le pueden dar un registro de automóvil. Si le hacen el test del registro de automóvil, estoy seguro que no se lo pueden dar, porque no está en condiciones... El psicotécnico. Vamos a... Fíjate, vos hablás del fulano. A ver, ¿quién financia a los libertarios? Dale. Atención, que ideas viejas ya aplicadas vuelvan con tanta fuerza y coordinación. ¿Quién está realmente detrás de este regreso? Muchos de los videos de charlas y entrevistas con las principales figuras del movimiento, Milei, Espert, Laje, etc., estaban auspiciados por un pequeño grupo de fundaciones. Muchas gracias a la Fundación Naman, gracias a la Fundación Libertad. Antes que nada, gracias a ustedes, a la Fundación Liberar. Gracias al patrocinio de la Fundación Atlas. Lo llamativo es la enorme cantidad de dinero que manejan estas fundaciones, que son prácticamente desconocidas para el público general, pero que funcionan como virtuales medios de comunicación. Me llamó la atención que la Fundación Libertad, entre todas las empresas donantes, ubica en el lugar de privilegio de su página, en la categoría platino, por encima de Vicentín, a una fundación llamada Atlas Network. Cuando uno entra al sitio de Atlas Network, se entera de que es una fundación de Estados Unidos con una presencia global, y entre sus filiales locales pone efectivamente a la Fundación Libertad y a la Fundación Atlas, entre otras. Atlas Network es básicamente lo que los estadounidenses llaman think tank, o sea, grupos que se encargan de imponer ideas en la sociedad como si fueran bienes a través del lobby. Y lo que explica que Atlas tenga tantos recursos apuntados a Argentina es que el cerebro histórico atrás de la Fundación Internacional es obviamente un argentino. Y primero me enamoré de Dios, después me enamoré de la libertad y después me pensé que son la misma cosa. Solo por dar algunos ejemplos que lo pintan de cuerpo entero, se refiere a la última dictadura militar argentina como el momento en el que el comunismo quiso tomar el poder. Solo eso. Siempre defendió a Donald Trump por considerarlo un paladín en la lucha contra el Estado. En 2019 sacó un artículo en la revista Forbes elogiando a Bolsonaro y sosteniéndolo como el mejor líder de la región. Según una investigación de Greenpeace y otra del medio The Intercept, Atlas Network estuvo siempre financiada por los lobistas conservadores más famosos de Estados Unidos, los hermanos Koch. Obviamente niegan el cambio climático, se oponen al feminismo por considerarlo marxista y su principal enemigo es el Estado con sus regulaciones e impuestos. Los hermanos Koch lo pusieron a Chafuen. Chafuen puso a la fundación Atlas Network. Atlas Network puso la plata para financiar a todas las fundaciones libertarias de Latinoamérica, como por ejemplo en Argentina, la Fundación Libertad y la Fundación Atlas. O sea, los conservadores estadounidenses bancan a Espert y a Milei. ¿Qué me conturce? Tal cual, ahora te digo, esto es para hacer la parte de publicitario, si querés, para aparecer en la prensa, en los medios. Pero económicamente, hoy ha sido rodeado por BlackRock. Y BlackRock, como bien dijiste vos, BlackRock tiene un pedazo de poder en Argentina. Los 5 bancos principales, los 4 bancos por mayor en volumen de depósito tiene participación BlackRock. Santander, Galicia, en Galicia tiene el 18,8% del paquete accionario. Macro y Bilbao Vizcaya, que acá se van a... ¿Y qué compran con esa plata? Acciones y obviamente lo que... Por eso, ¿por qué
¿por qué ganan tanta plata los bancos? Captan depósitos del público, se dan vueltas sin correr ningún riesgo y se lo prestan. ¿Y por qué no se pasaron al dólar? ¿Por qué en esta corrida que hubo una corrida cuando se ganó un 22%, y antes también, cuando le habían negado a Massa el crédito puente de $5.000 también pasamos de 3.99 a 4.99. O sea, hubo 2 o 3 corridas. ¿Por qué no se transformó en bancaria? ¿Por qué no sacaron los depósitos ni en dólares ni en pesos? Porque los grandes bancos le pertenecen. BlackRock tiene participación en los grandes bancos argentinos y no está dispuesto a perder ahí. O sea, BlackRock trata de perder lo menos posible. No juega todo a ganador, ni juega todo una sola carta. Va jugando, va apostando como esos jugadores que tienen mucha plata y tienen recursos para jugar en diferentes mesas. Está vinculado también con lo que sucedió en Argentina con la fuga de... o la formación de activos en el exterior, para decirlo formalmente, durante el macrismo, que fue lo que finalmente derivó en la decisión de ir a volver a pedirle plata al fondo. Ahí apareció fuertemente. BlackRock ya tenía intereses en la Argentina, pero cuando vio la debilidad, estos son como los tiburones, cuando ven sangre atacan. Cuando vieron la debilidad del gobierno de Macri, ahí acordate que se habían ido los grandes fondos, claro. El HSBC, el Goldman Sachs, el Deutsche Bank, donde habían salido Santiago Bausili, Prat Gay, Luis Toto Caputo, donde habían salido los financistas del gobierno, de los bancos donde se habían preparado, se fueron. Y ahí vino todos los fondos que conocemos ahora, Vanguard, Franklin Templeton, PIMCO, Grand Merci, Fidelity y por supuesto BlackRock. Acá se hicieron mucho más fuertes cuando ven la debilidad. Y hoy ya es un cáncer que lo tenemos en muchísimas áreas. En las áreas bancarias, en el área Glencore, que se une con Bunge, que es la principal. En junio de este año, Bunge absorbe a Glencore, digamos. Teóricamente es así. Con la misma manera que Bayer absorbe a Monsanto. Lo absorbe porque tenían tantos juicios en contra, tanto Monsanto como Glencore, que lo absorbe una empresa que tiene mejor prestigio, como es el caso de Bunge o el caso de Bayer. Lo absorben, pero por supuesto ya tenés el monstruo adentro. Vos comprás con BlackRock adentro. Claro. El huevo de la serpiente le pasó a Techin. Techin tiene el 9% del paquete accionario que le pertenece a BlackRock. Y el mismo Larry Fink se jacta que no tuvo que venir a Buenos Aires sin salir de su oficina de Nueva York. Esperó que los sectores medios y medios altos que tienen cuenta corriente en un banco en Estados Unidos, en Nueva York, compraran acciones o títulos acá. Lo compran, por ejemplo, por $1 y lo venden en ese mercado de valores de Nueva York por la mitad. Por eso, ¿quién es el dueño? ¿Tiene nombre? Y los sectores medios, están los brokers, están los grandes brokers que operan, pero los sectores medios y medios altos tienen acceso a hacer este tipo de mercado. Es masivo en la Argentina. Pensando más hacia el futuro, es decir, ¿cómo se lidia con estos semejantes monstruos? Con un Estado fuerte, al revés de lo que está proponiendo Melconian o Milei. Con un Estado fuerte que les hable de igual a igual y que le ponga los límites. Nosotros tenemos que cumplir con la Constitución Nacional y lo más importante para nosotros son las leyes. Y el Estado tiene que defender el mercado interno, la producción nacional, defender nuestra moneda. Vos no podés hacer... ¿Por qué la queja con Alberto Fernández? Nosotros dilapidamos reservas internacionales. Tuvimos un récord nunca en toda nuestra historia, en toda la historia argentina nunca tuvimos 3 años de superávit comercial como tuvo Alberto Fernández en 2020, 2021 y 2022. 34.000 millones de dólares de superávit comercial. 34.000 millones de dólares. Son mucha plata acá en cualquier lugar del mundo. Sí, desaparecieron. Por las exportaciones. ¿Cómo? Por las exportaciones. Claro, por las exportaciones. Desaparecieron como por arte de magia. 34. Una parte pagamos deuda externa, por otra parte se le pagó deuda externa de las empresas privadas. Ahí es donde se perdió mucha divisa y después terminamos ahorcados y terminamos pidiendo, por favor, que el fondo nos tire otra soga. Para mí el ejemplo, yo vengo del radicalismo. O sea, vengo del radicalismo, estuve afiliado al Partido Radical, si no me echan, 24 años. Desde 1972 hasta 1996. 24 años afiliado al Partido Radical. Y sin embargo me hice kirchnerista cuando vi que Kirchner fue el que mejor ejecutó el programa Avellaneda, que para nosotros es como nuestra carta orgánica. El programa Avellaneda, lo primero que hizo fue, recuerden todo, lo primero que hizo, sacó a los jueces corruptos de la Corte Suprema de Justicia manemista, Nazareno, Abogiano, después aumentó los salarios por decreto, después dio paritaria, cuando le hablaban cuánto tiene que ser la paritaria, dice, la inflación más 2 puntos, y decía primero la mesa a los argentinos, él crecía en base al mercado interno, hacía lo mismo que había hecho Ilía y que había hecho Perón, crecer en base al mercado interno. Si vos creces en base al mercado interno, tenés trabajo. Y ahora estamos entrampados. Pero podemos salir, porque la Argentina... No, yo digo que no, pero no estamos entrampados. Estamos entrampados por estos sectores y porque han logrado convencer a la población que son la salida. Esto es lo más triste. Si uno tuviera... Si yo me pongo a pensar cuando tenía
tengo 70, hace 50 años atrás, esto hubiera sido impensado. Estos liberales lo hubiéramos corrido, pero por absurdo. Lo que pasa es que no coincidís. A mí me da la sensación, viendo quiénes financian a la Libertad Avanza, que bajo el paradigma de libertad, en realidad están hablando de la propiedad privada. Pero claro, la libertad para él, la libertad de morirte de hambre. Lo hablaba cuando en la campaña, cuando tiene una confrontación con Graboy. Graboy dice, el trabajador que le hacen trabajar, y tiene la libertad, dijo él. ¿Cuál? ¿La libertad de morirse de hambre? Y él le reconoció, sí, la libertad de morirse de hambre. En realidad, la verdadera libertad, la idea de libertad es cuando vos trabajás para vos y no trabajás para otro. Claro. El esclavo era libre cuando se libraba del amo. No era esta libertad del capital. Es la libertad de la persona, esa es la verdadera idea de libertad. Pero recordémonos todos, la revolución libertadora se llamó libertadora y casualmente lo que vino a destruir, muy semejante a la propuesta de revolución libertadora a la que hacen estos muchachos. Nada más que no lo toman como antecedente, porque si no tenía que decir que habían cañoneado la dársena de La Plata, o Mar del Plata, o que habían matado civiles en el 16 de junio del 55. Para no tener ese antecedente de sangre, que lo tienen, o con Martínez Diossi, que es más cercano, es que hablan con una idea nueva. Y la idea nueva es, como dijeron ustedes cuatro, es algo que ya vivimos y que no van a querer recién citabas a Ricardo Molinas, al fiscal nacional de investigaciones administrativas. Cuando repasaron lo que ocurrió con la Ítalo, y después con el SECBA, y después un día la María Julia repartió el país en 4 pedacitos. Repartamos el agua, el aire, el gas. Me acuerdo que quería pagar la deuda externa con el Yao Yao. Bueno, la Pato quiere pagar Malvinas con la deuda externa. Exactamente. ¿Y a Massa cómo lo ves en este momento particular? Y esto es una situación harto comprometida, muy difícil, está muy forzado por el Fondo Monetario Internacional. La Argentina la toma muy endeudada sin haber solucionado el problema de la deuda. Acá en el Ministerio y una oficina del Banco Central. Exactamente, en el 5º piso. Ya puedo contar una anécdota de Kirchner ahí, claro, que me la contó Felisa Micheli, y Felisa era la ministra, y cuando Néstor Kirchner, paciente, no tuvimos los superávit comerciales que tenemos ahora, juntó los 7 meses del año 2003, juntó 2004, 2005, y el 3 de enero del 2006 le pagó todo al Fondo Monetario Internacional, 9.500 millones de dólares. Él, junto con otro flaco como él, Héctor Icazuriaga, cruzaron de la Casa Rosada al Ministerio de Economía, la fueron a buscar a Felisa al 5º piso, y como dijo bien Horacio, estaba en la oficina de atrás sobre la calle Alsina, están las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Ellos sabían porque había recibido el cable que le habían pagado. Entró blanqueando el documento y dijo, esto demuestra que hemos pagado hasta el último centavo al fondo. Tengo que interrumpirte un segundo, vamos directo, está hablando el ministro. Momentito, estaba terminando la anécdota, yo pensé que estaba el ministro Massa. ¿Me dejas terminarla en un minuto? Ya estamos con Gustavo Sosa. Cerrala en 30 segundos la anécdota. Entra él con el Icazuriaga, tiene una voz potente, una voz estentoria, vendiendo el documento que ellos sabían, dijo, esto demuestra que hemos pagado hasta el último centavo al Fondo Monetario Internacional. Señores, ustedes no tienen más nada que hacer acá, le pido por favor que se retiren. Qué lindo. Gracias. Vamos a Gustavo Sosa, ahí estamos expectantes en este encuentro entre Massa y el ministro Lames, por favor. Así es, Horacio, nos encontramos ahora con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. ¿Cuál es la expectativa para este acto? Bueno, buenas noches. Primero, la verdad que es un acto importante porque hoy a la mañana leí una nota en algún diario a Paula Pareto diciendo que el deporte no estaba en la campaña, ¿no? Y yo creo que tiene razón Paula y que hasta acá ningún candidato había hablado de deporte. Bueno, nosotros venimos a hacer básicamente 2 cosas. Primero, a contar qué se hizo en estos años difíciles para el país y demás, donde aún en circunstancias complejas como fue la pandemia, aún en circunstancias difíciles en términos económicos, el Estado Nacional siguió invirtiendo en deporte, hicimos obras en más de 5.000 clubes, diseñamos un programa que se llamó equipo que hace que los chicos que tienen AUH estén adentro de los clubes, polideportivos en más de 150 localidades del país, y decíamos que además de eso, que sabíamos que no alcanzaba, que hacía falta más, porque la verdad que cada peso que el Estado Nacional pone en deporte es una inversión segura, ¿no? Porque hace que los chicos estén adentro del club, que los chicos estén haciendo deporte, hace que tengamos mejores adultos, hace que tengamos mejor futuro, hace que tengamos mejor porvenir. Entonces hoy lo que venimos a hacer con nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, es a contar cuál es el plan que tenemos para los próximos años. Decir lo que se hizo contar lo que se hizo hasta acá y decir que consideramos que lo que se hizo acá no alcanza, que hay que hacer más, que hay que invertir más en deporte. En todo, ¿no? No solamente en los clubes, sino también en el de alto rendimiento. El ENARD, que históricamente tuvo financiamiento autónomo,
autónomo a través de un impuesto, bueno, le vamos a devolver ese financiamiento autónomo a través de la creación de una nueva alícuota que le va a permitir a los deportistas de élite, a los deportistas que nos representan y que nos llenan de orgullo, no depender de ningún gobierno de turno. Así que hoy es un acto importante con anuncios grandes y repleto de gente de los clubes que son de alguna manera esos dirigentes que hacen un trabajo extraordinario mucho más allá de lo deportivo. Horacio, felicitas. Nosotros seguimos acá a la espera de los anuncios del ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, aquí junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lamens. Bueno, nos quedamos con línea abierta en ese espacio, pero no puedo dejar de decirte gracias, Rubeli. Le agradezco a usted la gentileza. No, por favor. Gracias, querido Luis. Hasta la próxima, Poli, Jimé. Gracias. No te vayas, estás en la televisión pública, vamos y venimos porque vamos a estar atentos con los discursos ahí en Obras. Dale.